Dentro de los escritos uno de Lacan encontramos el estadio del espejo como formador de la función del yo-y, tal como lo ve el psicoanálisis. Lacan empieza diciendo que este estadio nos da nuevas luces sobre la función del yo-y, tal como lo aporta el psicoanálisis, oponiéndose a la filosofía cartesiana del cogito del ser. En el psicoanálisis hablamos de falta en ser. Más adelante dice que el aspecto del comportamiento que partimos, iluminado por un hecho de la psicología comparada, es decir, estamos hablando de la psicología animal, debido a que comparamos el descubrimiento del niño en el espejo, de su propia imagen, con la aplicación que se hace en el chimpancé y en otros animales que más adelante va a poner como ejemplo. En el chimpancé dice que una vez superada este descubrimiento que ve un otro en el espejo, pierde su interés por el animal. En cambio, en el niño hay un acto psíquico que persiste, un acto recibido con júbilo, porque el niño se percibe y se descubre en esa imagen, en esa mirada que le devuelve el espejo. Más adelante dice que en el niño se produce la percepción situacional, es decir, hacer consciente es un acto de inteligencia. Este acto, lejos de agotarse, como decíamos en el mono, rebota enseguida en el niño en una serie de gestos, en los que experimenta lúdicamente la relación de los movimientos a su vida de la imagen con su medio ambiente reflejado, y de este complejo virtual con la realidad que reproduce, o sea, con su propio cuerpo y con las personas, incluso con los objetos que se encuentran justo a él. Es decir, el niño reconoce y le fascina en este juego el descubrirse y descubrir los objetos conocidos en el plano de lo real y en esta devolución que hace el espejo. También nos dice que por los trabajos de Bowlby a partir de la edad de 6 meses, que coincide con la maduración neurobiológica del niño, en donde ya se lo puede tener sentado, es que el niño empieza a descubrirse en el espejo. Dice que en esta edad todavía el niño no tiene una madurez que le permita sentarse por sí solo, ni siquiera de la postura de pie, ni andar, y que de todas formas el ser humano que lo sostiene es una andadera artificial. Pero el niño, aún sobre su carencia, recibe con júbilo este apoyo para poder verse en el espejo. Más adelante nos dice que el estadio del espejo como una identificación. El estadio del espejo es lo que Freud llama sobre el narcisismo primario, y que más adelante vamos a ver que este estadio representa el tronco de las identificaciones secundarias. Se produce una transformación en el sujeto cuando asume su imagen, cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso de la teoría del término antiguo imago. El hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente, como decíamos, el niño asume con júbilo el descubrirse en el espejo, aún todavía en la impotencia motriz y en la dependencia de la lactancia, es que este hombrecito, en este estadio infans, en el que Lacan reconoce al infant como el que todavía no ha adquirido el lenguaje, lo descubre al estadio del espejo como una matriz simbólica en el que yo, el yo ideal, se precipita de una forma primordial antes de objetivarse en la dialéctica, antes de entrar en el discurso con el otro. En la identificación con el otro y antes que el lenguaje lo restituya en universal su función de sujeto. Lacan sigue diciendo que esta forma por lo demás debería más bien designarse como yo ideal, y si quisiéramos hacerlo entrar en registro conocido, en el sentido que sería también el tronco de las identificaciones secundarias, cuya función de normalización divinal reconocemos bajo este término. Pero el punto importante es que esta forma sitúa en instancia del yo aún desde antes de su determinación social. Es decir, estamos hablando de un yo ideal
y todavía no hay una identificación del ideal del yo, ¿sí? Es decir, todavía no se encuentra en la cadena significante por la presencia del otro. O más bien que solo asintónicamente tocará el devenir del sujeto. Pero sí podemos hablar que es la primera introducción del sujeto antes de la identificación o de la elección de una estructura psíquica. Por eso dice que cualquiera sea el éxito de la síntesis dialéctica por medio de la cual tiene que resolver en cuanto yo, Y, si doy discordancia con respecto a su propia realidad. Es que la forma total del cuerpo, gracias a la cual el sujeto se adelanta en un espejismo, la maduración de su poder, no lo es dado sino como gesta. Podemos decir que considera este espejismo como la relación fantasmática que más tarde va a construir un niño en la relación de la pareja parental. Es decir, el propio fantasma del niño que más tarde lo va a constituir como sujeto. Esta gestalt, esta percepción de un cuerpo entero, donde el niño se ve más constituido como constituyente. Todavía es un espejismo, es una introducción prematura sobre su conocimiento de su propio cuerpo. Es decir, dice Lacan, es una exterioridad donde sin duda esa forma es más constituyente que constituida, pero donde sobre todo le aparece en un relieve de estatura que lo coagula y bajo una simetría que la invierte en oposición a la turbulencia de movimientos con los que se experimenta a sí mismo animándola. ¿Sí? Lo coagula, le da una simetría, esta gesta le da una visión de sí mismo que todavía él no ha asimilado y no ha madurado de su propio cuerpo. Así esta gesta, cuya pregnancia debe considerarse como ligada a la especie, aunque su estilo motor sea todavía irreconocible, por esos dos aspectos de su apariencia simbolizante, la permanencia mental del yo, al mismo tiempo que prefigura su destinación alienante. Es una prefiguración, es una prealienación en la cadena significante, porque todavía, como decía Lacan, no entró en la dialéctica del diálogo con el otro. Está preñada todavía la correspondencia que une el yo, yo ideal, a la estatura en que el hombre se proyecta como a los fantasmas que lo dominan. El autómata, en fin, en el cual, en una relación ambigua, tiende a redondearse el mundo de su fabricación. Para las imagos, en efecto, respecto a las cuales nuestro privilegio es perfilarse en nuestra experiencia cotidiana y en la penumbra de la eficacia simbólica. Estas imágenes, estas imagos fantasiadas, todavía no constituidas, son el inicio de las posteriores simbolizaciones. Como diría Lacan, sus rostros velados. La imagen especular parece ser el umbral del mundo visible. El umbral, el estadio del espejo, es la matriz simbólica. Si debemos dar crédito a la exposición del espejo que presenta en la alucinación y en el sueño, la imagen del cuerpo propio ya se trata de sus rasgos individuales, incluso de sus discapacidades o sus proyecciones objetales, o si nos fijamos en el papel del aparato del espejo en la aparición del doble, en que se manifiestan realidades psíquicas por lo demás heterogéneas. ¿Sí? Es el núcleo de las identificaciones primarias. También el niño se reconoce a sí mismo, ya sea un niño sin discapacidad física o un niño que no presenta otra alteración física, es una imagen que le devuelve de sí mismo. Esta gesta, capaz de efectos formativos sobre el organismo, es cosa que puede atestiguarse por una experimentación biológica, esto es lo que decíamos arriba sobre otros animales, ajena a la idea de causalidad psíquica que no puede resolverse o formularse como tal. Por eso, dice, no por eso deja de reconocerse que la maduración de la gónada de la paloma tiene por condición necesaria la vista de un congénere, sin que importe su sexo. Y también suficiente que su efecto se obtiene poniendo solamente al alcance del individuo el campo de la reflexión de un espejo. ¿Sí? O sea, en el animal también se reconoce de la especie a través de la mirada o del verse en el otro.
pone el ejemplo del grillo, que primero es gregario, primero es solitario y después gregario. Hechos que se inscriben en un orden de identificación homeomórfica, que quedaría envuelto en la cuestión del sentido de la belleza como formativa y como erógeno. Homeomórfica también en el ser humano se reconoce como forma humana. Ahora, hablando del yo, del ideal del yo, ¿sí? Dice, también nosotros hemos mostrado en la dialéctica social que estructura como paranoico el conocimiento humano. La razón que lo hace más autónomo que el animal con respecto al campo de fuerza del deseo, pero también que lo determina en esta poca realidad que denuncia en él la insatisfacción surrealista. Y esta reflexión necesita reconocer en la captación espacial que manifiesta el estadio del espejo el efecto del nombre permanente e incluso a esa dialéctica de una insuficiencia orgánica de su realidad natural, si es que atribuimos algún sentido al término natural. ¿Sí? Esta dialéctica social es lo que nos introduce el cambio del narcisismo primario, del yo ideal al ideal del yo. ¿Sí? Esta imagen surrealista, esta imagen incompleta, esta imagen que no es el sujeto mismo, es el doble que le permite entrar después al individuo en el marco de las identificaciones. La función del estadio del espejo se nos revela entonces como un caso particular de la función del imago, que es establecer una relación del organismo con su realidad. Pero esta relación con la naturaleza está alterada en el hombre por ciertas disidencias del organismo en su seno, por una discordia primordial que revela los signos del malestar y la incoordinación motriz de los meses neonatales. Es decir, es una imagen, no es la imagen real porque todavía el niño no adquirió la independencia motriz que le permita moverse y reconocer su propio cuerpo. Como decíamos, es más constituyente que constituido. Dice Lacan, confirma este punto de vista que formulamos como el dato de una verdadera prematuración específica del nacimiento del nombre. Prematuración en dos sentidos, en la diferencia en que el ser humano es el animal más desvalido de la naturaleza y necesita por lo menos 2 años o más para lograr la independencia. En cambio, los otros animales ya adquieren la independencia desde antes que el ser humano. Por eso decimos que es una introducción paradójica, incompleta, fantasiada, simbólica, una matriz simbólica que lo diferencia y que lo introduce en el hombre futuro. Este desarrollo es vivido como una dialéctica temporal que proyecta decisivamente en historia la formación del individuo. El estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación. ¿Sí? Lo precipita, se anticipa en esta insuficiencia que no tiene independencia todavía el ser humano y lo anticipa al futuro posible de las identificaciones primarias y después secundarias. Es una fantasía, es una relación paranoica. Dice, la fantasía es que se sucede de una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad. ¿Sí? El niño todavía no reconoce su propio cuerpo, no conoce sus partes, pero sí ve una forma ortopédica o una totalidad en esa imagen que le devuelve el espejo. Y hasta la armadura por fin asumida de identidad alienante queda marcada con su estructura rígida todo su desarrollo mental. Todavía el niño no entró en la alienación de la presencia o el discurso con el otro, es una forma todavía prematura, como dice el autor. Es un cuerpo fragmentado, término que, hecho también aceptar en nuestro sistema de referencia teórico, se muestra regularmente en los sueños cuando la moción del análisis toca cierto nivel de desintegración agresiva del individuo. Aparecen bajo la forma de miembros desunidos y de esos órganos figurados en escópiga que adquieren alas y armas para las persecuciones intestinales, las cuales fijan para siempre por la pintura del visionario Jerónimo Bosco. En definitiva, lo que está diciendo el autor
es que esta imagen fragmentada que tiene el niño también se la vive en el sueño, o es lo que decía Melanie Klein del cuerpo, que el objeto parcial que va conociendo, ¿sí? De su pecho materno, y que ve como fragmentado hasta que más adelante reconoce a la madre como un otro diferente. A su vez, la presencia que le devuelve el otro social es intrusiva, es agresiva y es la que le impone al niño lo que debe ser y sentir. Dice Lacan, correlativamente la formación del yo se simboliza oníricamente por un campo fortificado hasta un estadio distribuyendo desde el ruido interior hasta su recinto, hasta su contorno de cascajos y pantanos, dos campos de luchas opuestos donde el sujeto se empecina en la búsqueda del altivo y lejano castillo interior, cuya forma, a veces justapuesta en el mismo libreto, simboliza el ello de manera sobrecogedora. ¿Sí? En esta instancia todavía el niño, como dice Freud, es puro ello, puro real o puro objeto A, como diría Miller. Todavía el niño no ha adquirido esa identificación que le permite la estructura del lenguaje. Es más bien el estadio del espejo lo que le permite una prematuración o un inicio para salir de lo todo inconsciente, de lo todo ello. Parejamente aquí en el plano mental encontramos realizadas estas estructuras de obras fortificadas, cuya metáfora surge espontáneamente y como brotada de los síntomas mismos del sujeto, para designar los mecanismos de intervención, de aislamiento, de reduplicación, de anulación, de desplazamiento de las neurosis obsesivas. Y esto, más tarde, Lacan dice lo que se refiere a ese libro que escribió Anna Freud sobre los mecanismos defensivos del yo. Entrada en la matriz simbólica del estadio del espejo es una introducción a todos estos mecanismos defensivos que más tarde va a usar el ser humano. Es una matriz, es la rejilla directriz de un método de reducción simbólica. Instaura en la defensa del yo un orden genético que responde a los votos formulados por la señorita Ana Freud, lo que estábamos comentando en la primera parte, su gran obra, y sitúa contra un prejuicio frecuente expresado, la represión histérica y su retorno en un estadio más arcaico, que la inversión obsesiva y sus procesos aislantes. Y esto a su vez como a previos a la alienación paranoica que data del viraje del yo ideal especular al yo social. ¿Sí? La identificación es lo que hace que se salga del narcisismo primario y se identifique con los objetos primarios y después con los secundarios. Como sabemos, las identificaciones son lo que marcan el marco de la ley y lo que hacen que surja el ideal del yo. En este momento en que termina el estadio del espejo, inaugura por la identificación con el imago del semejante y el drama de los celos primordiales, tan acertadamente valorizado por la escuela de Charlotte Buller en los hechos de transitivismo infantil. La dialéctica que desde entonces liga al yo-ye con situaciones socialmente elaboradas. Y nos estamos refiriendo también al paso del complejo de Edipo, que todavía no ha acontecido en este niño tan pequeño, cuando habla sobre los celos primordiales. Pero es la introducción, como dijimos, a una previa dialéctica que desde entonces liga al yo con situaciones socialmente elaboradas, cuando el niño empieza a identificarse con los objetos primarios. En este momento, el que hace volcarse decisivamente todo el saber humano en la mediatización por el deseo del otro, constituye sus sujetos en una equivalencia abstracta por la rivalidad del prójimo. Eso es lo que decíamos, que el otro es intrusivo, el otro es agresivo, el otro le impone al niño de manera agresiva que elegir. Por eso Lacan se opone al psicoanálisis humanista, a la protección y al humanismo que busca contener o entender al otro. Dice, cuando dice una equivalencia abstracta por la rivalidad del prójimo y hace del yo-ye, ese aparato para el cual todo impulso de los instintos será un peligro, aun cuando respondencia a una maduración natural.
pues la normalización misma de esa maduración depende de ese momento del hombre de un expediente cultural. Es lo que más adelante Freud dice, los diques psíquicos, el comienzo en que Juanito, por ejemplo, empieza a elaborar su Edipo, como se ve en lo que respecta al objeto sexual en el complejo de Edipo. Bien. El término narcisismo primario, con el que simbolizamos el estallido del espejo, con el que la doctrina designa la carga libidinal propia de ese momento, revela en sus inventores, a la luz de nuestra concepción, el más profundo sentimiento de las latencias de la semántica, de los significados que van a ir adquiriendo más tarde en la dialéctica con el otro. Pero ella ilumina también la oposición dinámica que trataban de definir en esta libido a la libido sexual, cuando invocaron instintos de destrucción y hasta de muerte para explicar la relación evidente de la libido narcisista con la función alienante del yo. Es lo que para Freud sería estar fijado en uno, en el narcisismo sería el instinto de muerte. En cambio, cuando el niño sale y se fija en los objetos, sería instinto de vida. Y que para Lacan sería el instinto de muerte, estaría relacionado con la pérdida, con el duelo, con la separación, con la castración, que debe atravesar el niño y que entra en la alienación con el otro. Con la agresividad que se desprende de ella en toda relación con el otro, es lo que decíamos que el otro era intrusivo, violento, aunque fuese la ayuda más samaritana. Y esto nos referíamos al psicoanálisis humanista. Es que tocando esta negatividad existencial, cuya realidad es tan vivamente promovida por la filosofía contemporánea del ser y de la nada, que Lacan critica cuando hace una crítica al libro de Sartre, cuando Sartre dice que el psicoanálisis debería ser más humanista, y Freud y Lacan sostienen que no se trata de entender al otro, sino más bien de acompañar al otro y que el otro sea el sujeto de saber. Una libertad que no se afirma nunca tan auténticamente como entre los muros de una cárcel. Una exigencia de compromiso en la que se expresa la impotencia de la pura conciencia para superar ninguna situación, una idealización voyeurista sádica de la relación sexual, una personalidad que no se realiza sino en el suicidio, una conciencia del otro que no se satisface sino por el asesinato hegeliano. Bueno, Lacan sigue hablando sobre lo mismo, sobre la presencia del otro agresiva y que pone la cadena significante en el sujeto. Impone. A estos enunciados se pone toda nuestra experiencia en medida en que nos apartamos de concebir el yo como centrado sobre el sistema de percepción-conciencia, como organizador por el principio de realidad, en que se formula el prejuicio cientificista más opuesto a la dialéctica del conocimiento, para indicarnos que partimos de la función del desconocimiento que lo caracteriza en todas las estructuras tan fuertemente articuladas por la señorita Ana Freud. Pues si la Verneinung representa su forma latente, en su mayor parte quedarán sus efectos mientras no sean iluminados por alguna luz reflejada en el plano de la fatalidad donde se manifiesta el hecho. O un poco volver a estos mecanismos represivos, a este yo, el ideal del yo que va imponiendo y que va fijando, se va fijando sobre las elecciones y sobre la estructura que el sujeto elija. Recordemos que este pequeño infante pasa del puro ello a ser un yo en las identificaciones del ideal del yo. Y para terminar, por tal obra, el sentimiento altruista es sin promesa para nosotros que sacamos a la luz la agresividad que subyace en la acción del filántropo, del ideal del pedagogo, incluso del reformador. El recurso que nosotros preservamos del sujeto al sujeto, el psicoanálisis puede acompañar al paciente hasta el límite estático del tú eres eso, donde se le revela la cifra de su destino mortal. Pero no está en nuestro solo poder de practicante conducirlo hasta ese momento en que empieza el verdadero viraje, en el que el sujeto libremente y azarosamente elige una identificación y una elección de estructura.